mastectomía, en alguna literatura ustedes la van a encontrar como cirugía cutánea o cirugía de piel, en otras aparece como la parte genital. Yo normalmente lo incluyo en el área genital. De hecho, esto está así porque está dentro de la clase de cirugía genital. Pero vamos a ver esta parte y el jueves, que nos toca teoría, vemos la clase ya de genital, como VIH, biometría. Me alegra que todos hayan venido porque ahora sí van a presentar el examen todo. El examen básicamente es un caso clínico. Se presenta tal paciente con esto y ustedes lo que tienen que decir qué procedimiento van a hacer, porque para hacer una mastectomía hay distintos tipos de procedimientos y un ejercicio. En ese ejercicio, por ser una mastectomía, muy probablemente sea un paciente de avanzada edad, que requiere un procedimiento largo. Entonces, lo más prudente es que usen la anestesia inhalatoria. Entonces, para ese examen, el ejercicio debería incluir el cálculo de la bolsa reservoria, para que estén avisados. Y probablemente en el último examen el profesor Gustavo también les ponga un ejercicio donde sí o sí van a tener que hacer el cálculo de la bolsa reservoria. Dicho esto, ok. ¿Cuándo está indicada una mastectomía? La mastectomía se realiza en pacientes que tienen neoplasias mamarias o que tienen algún proceso séptico. Una mastitis, allá habla de mastitis séptica refractaria. A esto se refiere a esas mastitis que no responden a un tratamiento antibiótico convencional. Cuando ya se ha hecho cultivo, se ha hecho antibiograma, se ha hecho tratamiento antibiótico y persiste el proceso inflamatorio, pues se retira la glándula mamaria para evitar cualquier cosa. ¿Qué consideraciones previas debemos tener antes de hacer una mastectomía? Número 1. En las perras, casi la mitad de las neoplasias mamarias suelen ser malignas. ¿Qué quiere decir esto? Que la exclusión quirúrgica de los tumores se recomienda para todos los perros y gatos. De hecho, en gatas, aproximadamente el 80% de las neoplasias mamarias son malignas. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde, ay, le salió una masita chiquitica a una mamá a la perra y dicen, no, déjaselo quieto, no la vamos a someter a anestesia por eso. Ahí, si crece se la quitamos. No, si está chiquitica y ya se la detectaron, quítensela de una vez. Porque puede ser maligno, no le den más tiempo a ese tumor, porque hasta una masita así chiquitica puede hacer metástasis. Y a veces cuando lo tocan, seguro no. Así que lo tocan en los cuernos. No, de hecho eso es otra cosa. Existen tumores de piel, por ejemplo, en los que uno hace una punción, una citología por aspiración, toma una biopsia y después tiene el resultado de qué tipo de tumor es y hace quimio. No, aquí no. La mastectomía es quirúrgico de una vez. Ese tumor no se puya, no se hace citología, no se hace biopsia, porque ya sabemos que más de la mitad van a ser malignos. Entonces, ¿qué vas a estar puyando ahí? Eso puede ser maligno. No se evita ese paso porque puede ocurrir eso de que se proliferan los personas. Exactamente. Entonces, la decisión quirúrgica del tratamiento para todo. Se debe evaluar exhaustivamente la posibilidad de enfermedad metastásica. Todo paciente que va a ser sometido a una mastectomía, se le debe hacer una exploración completa. Esa exploración debe incluir una radiografía de tórax, porque los tumores mamarios, el sitio predilecto para hacer metástasis son los pulmones. Entonces nosotros debemos hacer la radiografía de tórax para ver si hay indicios de que pueda haber metástasis pulmonar. Y si hay una metástasis pulmonar, ya allí hay otras cosas que tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando ya hay una metástasis pulmonar, el pronóstico del paciente es malo. ¿Okay? Entonces la decisión de quitar el tumor depende si eso va a mejorar o no su calidad de vida. ¿Okay? Hay veces que son tumores muy grandes, que están ulcerados, que sangran y que bueno, sí, hay que hacer la cirugía a pesar de que ya sabemos que por la metástasis va a morir. Pero es para darle una calidad de vida al paciente. ¿Okay? Como hay situaciones que a veces el niño dice, no, ya tiene metástasis, yo prefiero estar por la eutanasia. Eso también es válido.
Y también hay situaciones que dicen, no, voy a hacer la eutanasia, que sea lo que yo quiera, todo eso es válido, todo eso lo decide el mismo tutor. Los pacientes geriátricos requieren atención especial. Si un paciente es geriátrico, también ameritaría una evaluación completa, hematología completa, química sanguínea, perfil hepático, perfil renal, e incluso una evaluación cardiovascular, que puede incluir un ecograma cardíaco, una ecografía, ver si está todo bien, o tenemos que ajustar algo antes de llevarlo al procedimiento quirúrgico. Porque como sabemos, si llegar a hacer una mastectomía radical es un procedimiento que incluso al más experimentado le toma algo de tiempo para poder hacer. Y bueno, la terapia del cáncer requiere un enfoque multidisciplinario, no solo cirugía. Aquí estamos muy acostumbrados a que quitamos el tumor mamario y nos olvidamos ya del paciente. Ya eso en la mayoría de los países desarrollados no se está haciendo así. De hecho, los pacientes que se someten a una mastectomía pasan por unos ciclos de quimioterapia de manera preventiva, aun cuando no se haya detectado metástasis o no se haya detectado ningún problema. ¿Okay? Ya hay fármacos que se utilizan para hacer quimioterapias que no tienen tantos efectos secundarios, que son bien tolerados y que son aptos para este tipo de pacientes. Y esto es importante porque, por ejemplo, nosotros podemos hacer una radiografía a un paciente y yo veo en la radiografía unos pulmones normales, pero recuerden que una metástasis empieza con una célula microscópica. Entonces, y en una radiografía yo voy a poder visualizar ya tumoraciones o cambios que tienen un tamaño lo suficientemente grande como para que se pueda detectar radiográficamente. Pero es posible que yo haga una radiografía y esté completamente normal, pero ya haya una celulita microscópica por allí metida en los pulmones. Y que incluso después que yo opere el paciente desarrolla la metástasis. Esas cosas pueden pasar y se deben incluso conversar con el tutor de la mascota antes de someterlo a la cirugía. Profe, yo sé que quizás lo que voy a preguntar no incumbe tanto en esta materia, pero ¿a qué se debe que este tejido sea tan propenso a neoplasia? Hay muchos factores. O sea, cuando se habla de neoplasia, no se habla como de una causa determinada, sino factores predisponentes. Dentro de esos factores predisponentes pueden haber trastornos hormonales, que es más frecuente en animales enteros o que no se han esterilizado de manera temprana, en pacientes que están adultos. En algunas razas es más propensa, probablemente en el proceso de selección hubo algún tipo de consanguinidad, o sea, hay varias cosas. Y lo que se habla para todos tipos de cáncer, exposición a toxinas ambientales, alimentación, etc. Pero básicamente no, se habla de factores predisponentes, no una causa determinada. Profe, Lo que sí se sabe es que una esterilización temprana, puede disminuir en muchísima medida la aparición del tumor mamario. De hecho, el desarrollo de la plasia mamaria está vinculado generalmente a enfermedades hormonales en la mujer, pero no es el único factor. Quizás sea porque es un tejido muy proliferativo. Es prácticamente igual para todos los mamíferos, pero fíjate como hay mayor predilección en estos animales, probablemente tiene que ver incluso con el proceso de domesticación, porque eso hasta en los seres humanos es una selección artificial ya. Entonces, bueno, en caso de que se encuentre un tumor, no se encuentre su origen tal, se le haga un examen al tumor y se vea que es un tumor neoplásico, ¿no estaría bien hacer una todos los tumores son neoplasias. Neoplasia es tejido nuevo, o sea, neoplasia en plan, es un tumor que sea maligno. maligno, una Ajá. neoplasia maligna? En caso de que sea una neoplasia maligna, ¿no sería bien hacer una quimio Sí, preventiva, pues, para que no sí, vaya a ser básicamente, sí, es que prácticamente eso es lo que dije en la lámina anterior. O sea, lo que ahora se está haciendo así, ¿okay? Nosotros aquí estamos como que muy acostumbrados a que quitamos el tumor y ya. Pero lo ideal es que se haga una biopsia, ¿okay? En una biopsia el patólogo te dice este tumor es tal, le da su nombre y apellido. Y ya de acuerdo a eso, ya hay fármacos que se han estudiado que son eficaces para reducir o eliminar la proliferación de cierto tipo de neoplasia. ¿Okay? Pero hay que ver qué tipo de neoplasia es, porque
no todas las neoplasias responden al mismo fármaco. O sea, hay muchos fármacos quimioterápicos en muchos tipos de tumores. Entonces la idea es seleccionar un fármaco que ya se haya estudiado que es efectivo para tratar ese tipo de tumor. A veces uno quita un tumor mamario y resulta que no era directamente de la mama, sino de la piel que la recubre, un mastocitoma o una neoplasia mamaria. Pero eso siempre hay que hacer la biopsia, ¿okay? Porque eso es lo que ya sí te determina qué tipo de neoplasia es. Okay. Las estadísticas confirman que el riesgo de padecer tumores en perras esterilizadas antes que tengan el primer celo es de 0.05%. Una de cada 200 perras esterilizadas antes del primer celo es la que puede presentar tumor mamario, el resto no. Si se esteriliza después del primer celo es 10%. Bien. Y ya después del segundo celo es el 26%. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la prevención de tumores mamarios solamente tiene efecto cuando se esteriliza a temprana edad. Antes del primer celo o antes del segundo celo, cuando mucho. Esto es porque si ya vamos a quitarle un tumor mamario a una perra de avanzada edad, ¿okay? El hecho de que yo le esterilice no le va a prevenir que ya a esa edad no tiene efecto. O sea, igual le puede aparecer un tumor mamario en la otra glándula mamaria, sí, así es lo que pasa. Porque a veces tendemos a confundir esos conceptos, y yo he visto, o sea, se los digo porque lo he visto. ¿Okay? ¿Qué veterinarios te dicen a la perra de 15 años, no, vamos a sacar el tumor mamario y la tenemos que esterilizar también? Porque si no le sale la otra, eso no va por ahí, igualito le puede salir, la esterilizan o no. Que sí hay que esterilizarla porque es una pérdida de avanzada edad y también le puede dar piómetra, tumores mamarios, otras cosas, sí hay que esterilizarla. Pero el motivo no es para prevenir que le aparezca un tumor mamario ya después de 15 años, porque ahí eso no va a tener realmente un efecto importante. Hay quienes dicen que sí, pero eso es mínimo, realmente mínimo. Ahora, las técnicas quirúrgicas. No sé si apagamos una luz para que se vea mejor la foto. Técnicas quirúrgicas, ¿ok? Tenemos lo que se llama biopsia excisional, también llamada nodulectomía o lumpectomía. ¿Okay? Este tipo de cirugía consiste en únicamente extirpar el tumor mamario. ¿Okay? Esto aplica para tumores bien definidos, bien delimitados, tumores muy pequeñitos, palpables externamente y que no ocupan más de medio centímetro de diámetro. Si fuera un perro grande, hasta 1 centímetro se permite. ¿Okay? Luego tenemos la mastectomía local o simple. Esto ya para tumoraciones de aproximadamente 1 centímetro, ¿okay? Se quita la glándula mamaria que está afectada. O sea, solamente el área del pezón que está afectado alrededor de esa glándula mamaria. Esa sería mastectomía local o simple. Fíjate que aquí está el pezón. Y aquí se está quitando esa parte. Y la posibilidad más o menos. ¿Mm? Parece que alrededor, pero ¿y qué tan profundo más o menos? Tú ya debes quitar todo lo que, o sea, el tejido glandular tú lo vas a diferenciar de lo que es la grasa, de lo que, y debes llegar al músculo, o sea, te va a quedar el abdomen, o sea, la pared abdominal la debes ver perfectamente bien con su fascia externa. Tenemos la mastectomía regional o parcial, ¿okay? Que es donde vamos a quitar varias glándulas mamarias, pero no todas. ¿Okay? Y finalmente tenemos la mastectomía radical o unilateral, que es donde se quita toda la línea mamaria en un paciente. ¿Okay? Ahora, ¿de qué va a depender que elijamos o no alguno de esos 5 procedimientos que les acabo de mencionar? Sería nodulectomía, mastectomía simple, ¿cuál? Mastectomía regional o mastectomía radical. ¿Okay? Depende de unas pautas que son las que vamos a ver un poquito más adelante, y que eso es la respuesta del examen. O sea, lo que les voy a explicar ahorita más adelante es lo que le tienen que poner más atención, porque esa va a ser la pregunta básica del examen. Los 10 puntos del examen los van a sacar respondiendo eso. ¿Okay? En decidir apropiadamente cuál es el procedimiento que vamos a realizar. Ahora, antes de operar, nosotros debemos tener unas precauciones.
Cuando se operan tumores, existe un fenómeno que se conoce como siembra o diseminación hematógena. ¿Okay? Recuerdan que yo les comenté que cuando vamos a operar un tumor, uno debe dejar un margen alrededor de ese tumor. ¿Okay? Eso es importante cuando operamos cualquier tipo de tumor, incluso tumores mamarios. Entonces, cuando no se hace esto y nosotros manipulamos quirúrgicamente un tumor, esas células que dejamos en los instrumentos, en nuestros guantes, en nuestras manos, o si las dejamos allí, porque no las quitamos todas, ¿okay? Se pueden sembrar en otros tejidos, o pueden crecer nuevamente, o se pueden diseminar. Entonces, en una cirugía nosotros debemos prevenir esto que conocemos como siembra directa o diseminación, ¿okay? Que es el riesgo de transferir células cancerosas por la inoculación de tejidos circundantes durante la cirugía. ¿Cómo lo podemos evitar? Para prevenir siembra directa o diseminación hematógena, primero, planificar la extensión de la herida a realizar con el objeto de incidir únicamente tejido sano. Que cuando yo voy a quitar el tumor, nunca voy a cortar por encima del tumor, sino que busco los alrededores. Determinar márgenes apropiados de acuerdo a la conducta del tumor. Por lo general, uno deja hasta 2 centímetros alrededor del tumor. Aislar el tejido tumoral del tejido sano usando compresas. ¿Ustedes se acuerdan el digestivo que puse, claro, el cuerpo extraño? Todo hay que envolverlo con compresas. La idea es evitar que cualquier sangrado que venga de allí, ¿okay? Pueda caer en otro sitio, sino que lo aislamos con compresas. O incluso, si es un tumor muy grande, nosotros podemos hasta envolver el tumor con esas compresas y manipular simplemente la parte que nosotros vamos la parte de abajo, porque la otra cosa es está por aquí, ligar pedículo vascular en la brevedad posible. Todos los tumores generalmente ocurre, hay veces que pasa que hay una neovascularización, hay muchos vasos sanguíneos irrigándolos, pero casi siempre hay un vaso grande que es como que el principal que irriga ese tumor. Entonces, nosotros en la cirugía debemos tratar de ubicarlo de primero para ligarlo y así frenar un poco la irrigación del tumor para que cuando lo vayamos a quitar, pues no sangre tanto. ¿Okay? O cualquier sangrado que ocurra por la manipulación sea lo más mínimo posible para evitar que se disemine en otro tejido. ¿Okay? Importante. Cambiar instrumental y guantes al terminar la resección. ¿Paso al centro? ¿Qué les parece? Afuera se puede quedar. Bueno, entonces, fingimos demencia y seguimos para adelante. Entonces, bueno, es importante cambiar el instrumental y guantes al terminar la resección. Todo instrumento, hojilla, guantes, una vez que yo quité el tumor y lo eché para allá, todo instrumental que se utiliza allí ya no se usa más. De hecho, yo lo pongo en otra mesa para que lo vayan lavando y se cambia uno los guantes. ¿Okay? Al tejido que queda allí se le hace un lavado con presas nuevas, se quita y ya después con guantes que no están, digamos, contaminados, porque no estamos hablando de bacterias, pero que han tocado las células tumorales, se deben cambiar así para evitar más siembra de células tumorales en el. Hacemos dos cositas. Durante la práctica el teléfono debe estar apagado en silencio y antes de salirte del salón, debes solicitar permiso, tengo una emergencia, pero esto no es una guachaca así que todo el mundo se puede salir y entrar cuando le dé la gana, estamos en práctica. Y lo digo porque si aquí estuviera el profesor Gustavo Prat, te hubieras quedado fuera. Así que eso no vuelva a suceder, deben respetar. Yo más bien soy muy permisivo, pero a veces siento que abusan. ¿Okay? Entonces, sean conscientes. No quiero, yo no, de verdad que a mí no me complace en lo absoluto ni sacarlos de clase, ni que ponerles una mala nota, ni quitarles una hoja de examen. O sea, eso a mí no, más bien me pone mal, me da tristeza, si les digo de verdad. El hecho de que yo les consiga, o sea, copiando, lavar con solución salina fisiológica antes de iniciar la reconstrucción, lo que les comenté, se cambiaron los guantes, se quitó el tumor,
todo lo lavamos para remover cualquier exceso de sangre, el resto del tejido, lavamos todo bien y después vamos a empezar a cerrar. Pero, profe, me imagino, se lava, ¿no? Pero con compresas para precisamente sacar, no dejar por ahí. No dejar sangre que haya Recoger caído. ese lavado. Sí, sí, es lavar todo, dejar todo limpiecito antes de cerrar. Y bueno, no utilizar anestesia local, está contraindicada, favorece diseminación y deforma las células para biopsia. Esto lo digo porque a veces ven el tumorcito así chiquitico y entonces, ay no, vamos a quitarlo con anestesia local, eso no sería lo ideal. Ok, esto que ven aquí es lo que sería siendo la anatomía de las glándulas mamarias perras. En las perras, nosotros vamos a tener dos líneas mamarias compuestas en la mayoría por 5 glándulas mamarias. ¿Okay? O 5, en realidad es una sola, pero está dividida en 5. ¿Okay? Hay algunas que tienen algún pezón supernumerario, otras que les va a faltar uno, pero la norma es que tengan 5. ¿Okay? Estas vendrían siendo las dos primeras glándulas mamarias, son las glándulas mamarias torácicas. Tenemos glándula mamaria torácica craneal y torácica caudal. Luego tenemos dos glándulas mamarias que se les denomina abdominales. Tenemos abdominal craneal y abdominal caudal. Y por último, tenemos la inguinal. Ahora, en gatas se habla solamente de una glándula mamaria torácica. Tenemos abdominal craneal, abdominal caudal y por último tenemos la inguinal. Ahora, se habla, por lo menos en las perras, que las glándulas mamarias tienen una comunicación linfática. ¿Okay? Y esa comunicación linfática la debemos tomar en cuenta para definir el tipo de procedimiento que nosotros vamos a realizar. ¿Okay? Entonces se habla que la tercera glándula mamaria tiene comunicación linfática tanto con las glándulas mamarias anteriores como con las posteriores, mientras que las dos últimas posteriores comunican con el linfonodo inguinal y las dos primeras, las tres primeras van con el linfonodo axilar, pero la tercera puede comunicar con todas. Aquí está pasando. Estos son los aportes sanguíneos y el drenaje linfático. Fíjense cómo la glándula mamaria número 3 comparte una arteria y la tercera drena hacia ganglio linfático lateral y de los ganglios torácicos y también hacia el ganglio inguinal. La tercera va a comunicar con la cuarta y derivan hacia ambos ganglios linfáticos. Ahora, esta conexión linfática entre la glándula mamaria 3 y número 4 va a ser de importancia. ¿Por qué? Ya les vamos a hablar de esto. Criterio para determinar la técnica quirúrgica en perro y gato. Esto es básicamente la pregunta de examen. Si nosotros tenemos un tumor de un tamaño importante, ¿okay? En la primera o en la segunda glándula mamaria, ¿okay? Debemos quitar las tres primeras glándulas mamarias. Es decir, voy a quitar las dos glándulas torácicas, la caudal, la torácica craneal, torácica caudal y la abdominal craneal. ¿Okay? Quito la tercera, porque aquí la tercera puede drenar linfáticamente hacia abajo. Si está en la segunda, igual, las dos torácicas y la abdominal craneal. Si el tumor mamario está en la cuarta o quinta glándula mamaria, ¿okay? Yo voy a quitar abdominal caudal e inguinal, las dos últimas, si está en la cuarta o en la quinta.
Ahora, si ese tumor mamario está en la tercera glándula mamaria, que es la abdominal caudal, allí lo que se recomienda es quitar toda la línea mamaria, porque allí va a estar drenando tanto hacia la cuarta como hacia las torácicas, al ganglio anterior. Entonces, eso es básicamente la respuesta del examen. Si yo les pongo, se presenta una pareja con un tumor mamario en la quinta glándula mamaria, tendencia hasta la quinta, entonces hay que quitarle cuarta y quinta. Mastectomía regional, quitando cuarta y quinta glándula mamaria. Deben decir abdominal caudal y glándula mamaria índica. Últimamente, por estudios que se han realizado, ya el criterio cuando hay tumores mamarios de gran tamaño, ulcerados, independientemente de la que estén, el criterio que se está manejando ahorita es siempre hacer mastectomía radical. Sin embargo, eso está todavía, digamos, como que en discusión, ¿no? Entonces, hasta ahora vamos a manejar este criterio. Pero ya lo que se está viendo para perros y gatos es mastectomía radical a todos. ¿Okay? En caso de nódulos menores de 1 centímetro de diámetro, puede ser suficiente realizar nodulectomía o mastectomía simple. Esto es menores a 1 centímetro de diámetro. Vamos a hacer un ejercicio entonces. Tenemos una perra. Este sería el lado derecho. Tiene un tumor mamario de 3 centímetros en la glándula mamaria torácica caudal. ¿Qué procedimiento vamos a realizar ahí? ¿Qué procedimiento? Lumpectomía. Mastectomía simple. ¿Sí o no? Digan ustedes sí o no. Mastectomía simple. Dije que era de 3 centímetros. Nodulectomía o mastectomía simple aplica para tumores de 1 centímetro o menos. Dije que era de 3 centímetros. ¿Okay? Mastectomía radical. No, mastectomía regional o parcial. ¿Okay? ¿Cuáles glándulas mamarias son las que vamos a tener que quitar? Las 3 primeras: torácica craneal, torácica caudal, craneal abdominal. Porque la del lado izquierdo no se debería de quitar más. No, si no tiene tumores no se quita. Acá tenemos otro caso. Tiene un tumor mamario en la glándula mamaria abdominal caudal. ¿Qué procedimiento realizamos? 5 centímetros de diámetro, grande, ulcerado. Radical o parcial. Parcial. ¿Cuál? Vamos a quitar cuarta y quinta. En la tercera glándula mamaria. Radical. Unilateral. Mastectomía radical. Ahora, tenemos esto. ¿Qué se hace? Tiene un tumor mamario en la primera y en la última. Radical también. Porque si por este tumor mamario le vamos a quitar estas dos, por este le tenemos que quitar estas 3. Eso también es una mastectomía radical. Aquí así. Tienes uno a la derecha, otro en la izquierda. Radical y lateral, pero no se puede hacer, depende del tamaño de cada uno. 3 centímetros cada uno, 2 centímetros este, 4 este. En la parte derecha se quitan las primeras 3 y la izquierda. Si no tienes tumor hay que dejar aquí de lo que está aquí. Pero por si acaso. Ya eso no va a poner más. 4 y 5 de este lado, de ese mismo. Y aquí. Como decía el profesor Rato, aprovecho la anestesia. Ok. Fíjense que aquí los tumores están en glándulas mamarias diferentes. ¿Okay? Yo puedo quitar las 3 primeras del lado derecho y las 2 últimas del lado izquierdo. Cuando es así, yo lo puedo hacer el mismo día. Ahora, si este tumor estuviera en la del medio, ¿okay? Yo tengo que hacer una mastectomía parcial de estas primeras 3 y una mastectomía radical. ¿Okay? Pero allí sí no lo puedo hacer todo el mismo día, porque no va a dar la piel para cerrar. ¿Okay? Entonces allí se debe evaluar cuál sería la prioridad, que en todo caso sería la radical,
y luego se hace la otra. Aquí les estoy planteando este otro caso. Miren esto. Vamos a suponer que tienen un caso aquí. Esta perra tiene un tumor mamario en la glándula mamaria torácica, tiene otro tumor mamario en la abdominal craneal. Este de aquí está muy agrandado, ulcerado, se le raspó con el piso y bueno, le salió gusanos y todo. Y este tiene también 3 centímetros, pero está todavía conservado. ¿Qué harían allí? Radical de cuál. ¿Cuál harían primero? La del lado del tumor ulcerado, ¿verdad? Y deben esperar un mínimo de 21 días para hacer la mastectomía de este lado. ¿Que sería qué tipo de mastectomía? Radical también. Ahí hay que hacer radical bilateral. Primero una y a los 21 días como mínimo la otra. Esos serían los criterios de cirugía. ¿Okay? Si en estadio clínico tumor menor a 1 centímetro, no duodectomía. Mayor a 1 centímetro, menor a 3 centímetros, mastectomía local. Pero con esto hay que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo un tumor de 2 centímetros en un chihuahua que en un rottweiler. ¿Okay? O sea, ya un tumor de 2 centímetros en un chihuahua ya es como para considerar una mastectomía parcial y no solamente mastectomía simple o nodulectomía. ¿Okay? Y hay que tener ese criterio. Pero básicamente yo lo que manejo es hasta 1 centímetro. Cualquier dato. 1 centímetro, nodulectomía, mastectomía simple. ¿Okay? Si ya mide más de 1 centímetro, parcial. Tumores de 3 a 5 centímetros, mastectomía local o parcial. Carcinomas inflamatorios, tumores grandes, mastectomía parcial de 1 a 3 o de 4 a 5. O también se puede hacer la mastectomía completa, que es la radical, que es lo que les comenté, que ahora es el criterio que se está manejando. Okay. Fíjense que esto es hasta 2015, pero ya ahora se está manejando. Carcinomas con ganglio afectado, mastectomía completa. Y si ya hay metástasis, habría que valorar si se hace una cirugía paliativa. O sea, si yo tengo un paciente que ya tiene metástasis, ¿okay? Ya tiene tumores en vaso, hígado, pulmones, pero tiene un tumor grandísimo que está ulcerado, que de pronto le agarró gusanos y tiene dolor, ¿okay? Yo pudiera quitar esa masa para darle mejor calidad de vida. Claro, hay que tener cuidado con esos pacientes que ya tienen una metástasis pulmonar demasiado grave, ¿no? Porque si ya está comprometido mucho el pulmón, la capacidad de oxigenación al momento de la anestesia va a disminuir. Entonces esos son animales que pueden entrar en hipoxia, paro respiratorio, paro cardíaco y todas esas cosas se deben plantear antes de hacer cualquier procedimiento. Ahora, en las gatas pasa algo particular. En gatas está contraindicada la nodulectomía. Así sea chiquitico el tumor, no se hace nodulectomía. Se debe dejar un amplio margen de hasta 3 centímetros y realizar mastectomía simple en tumores mayores a 1 centímetro. Siempre que haya tumores mayores a 2 centímetros, mastectomía radical. Eso es lo que aplica para gatas. Cuando se va a hacer una mastectomía parcial, ¿okay? Si está en la primera, se quita la torácica abdominal, la torácica y la abdominal craneal. Si está en la segunda, se hace radical o se quitan las torácicas, abdominal craneal. Si está en tercera, igual, abdominal caudal inguinal o radical. Y si está en la cuarta, se quitan las últimas 2. ¿Okay? Pero ya para tumores mayores a 2 centímetros, que es casi siempre el caso, se hace la mastectomía radical. Aquí básicamente la que va a determinar como en el perro es la tercera también. Pero si ya no llega a 2 centímetros, si yo le pongo un caso clínico de una gata y le pongo el tumor en la primera, pero tiene mayor a 2 centímetros de diámetro, es mastectomía radical. Ya lo saben. Incluso en los gatos es importante buscar si está involucrado el ganglio, sobre todo cuando se hace mastectomía de las inguinales, hay que palpar el ganglio inguinal, que se debe tratar de extirpar, y también el ganglio axilar. Si eso, hay cambios o está aumentado el tamaño, hay que sacar. Y el ganglio axilar no es tan fácil de llegar. Okay. Y bueno, la técnica quirúrgica es relativamente sencilla.
se debe hacer una incisión en forma de ojal alrededor de las glándulas mamarias que se van a extirpar, dejando un margen de seguridad alrededor de los tumores. ¿Okay? Una vez que nosotros cortamos la piel, vamos a empezar a hacer una divulsión con una tijera Metzenbach. La divulsión es introducir la tijera cerrada en el espacio subcutáneo y la abrimos para ir separando los tejidos. Conforme nosotros vayamos divulsionando y separando, vamos a ir descubriendo los vasos sanguíneos que vamos a tener que ligar. ¿Okay? Y también vamos a ir separando el tejido glandular de la pared muscular. ¿Okay? Ustedes lo van a poder, cuando vean una mastectomía, lo van a poder diferenciar. El caso es que la pared debe quedar limpiecita, o sea, no va a quedar grasa arriba de la pared, va a quedar la pared muscular. Una vez que ustedes hacen eso, van ligando los vasos que van hacia el tumor, hacia la glándula mamaria, haciendo preferiblemente ligaduras en continuidad, que fue la que les mencioné en la clase de hemostasia. Ponen en el vaso sanguíneo 2 ligaduras, una inmediatamente de la otra, y se corta en el medio de los dos. ¿Okay? Otra técnica que se puede hacer es la ligadura de presión con pinza. ¿Okay? Hacen una ligadura y ponen una pinza en el vaso que está contiguo al tumor. ¿Okay? Porque cuando ustedes corten, ese vaso se va a ir. O sea, el problema es que esa pinza, cuando quiten el tumor, se les va a ir. ¿Okay? No la van a poder reutilizar, porque recuerden que todo lo que tocó hacia el tumor lo deben cambiar, todo ese instrumental, cuando vayan a pasar. Una vez que se extirpa tumoración, glándulas mamarias, hay que tratar de buscar si está afectado el ganglio, si está en la parte inguinal, buscar el ganglio y extirparlo también. Hay que ligar los vasos superficiales que van hacia el tumor, hacia las glándulas mamarias, y también vamos a hacer luego una sutura, ¿okay? Del espacio subcutáneo, y luego suturar la piel. Ahora, cuando nosotros quitamos tumoraciones o glándulas mamarias con tumoraciones de gran tamaño, es posible que nos quede una herida bastante grande, que cuando nosotros la vayamos a cerrar vaya a haber mucho espacio muerto. ¿Okay? Si eso ocurre, vamos a tener que hacer lo que llaman las suturas caminantes. Se las mencioné en la clase de herida. Esto que ven aquí es una sutura caminante. Fíjense cómo pasa por la piel y sobre la fascia hacen un pellizquito, una puntada. Eso es para acercar la piel hacia el punto medio de la herida. ¿Okay? Sin que, para reducir un poco el espacio muerto y también aliviar un poco la tensión. ¿Okay? Y luego, cuando vayan a cerrar la herida, se deben utilizar patrones que soporten la tensión. ¿Okay? Pueden ser patrones en X o pueden ser colchoneros, preferiblemente colchonero horizontal. Cuando hay mucha tensión, cuando son heridas grandes, uno de los patrones que se prefiere es el colchonero horizontal, porque es el que soporta más tensión. Pero ese, digamos que estéticamente se ve más feo y a la gente no le gusta. O sea, porque ustedes saben que queda la piel como así. Y la gente cuando ve ese quiso, no, y si es radical, dice, no, aquí le hicieron una carnicería, no, pero hay que explicarle eso antes al cliente. Mira, este tipo de cirugía, esta sutura va a quedar así, pero la piel que queda así, cuando quitan los puntos, vuelve a normal, cuando sale el pelo, complicaciones comunes, se pueden formar seromas, a veces cuando el ganglio está afectado, incluso si uno retira el ganglio inguinal, por la obstrucción de la comunicación linfática, por la inflamación que se genera en esa zona, puede haber edema de los miembros. Esto aplica más que todo para las glándulas mamarias posteriores. Dehiscencia de la herida, que no debería ocurrir porque ustedes van a hacer suturas caminantes y van a hacer patrones de tensión, entonces no se les tiene por qué abrir esos puntos. Y no está aquí, no está mencionado, pero muchas veces luego de la cirugía, sobre todo cuando hay varios puntos caminantes y hay tensión, es posible que haya hematoma alrededor de la herida, o sea que se ponga morada la herida. ¿Okay?
puede haber un cambio de coloración. Ahora, si ya hay necrosis, ya eso sería otra cosa. Y bueno, todos los tumores deben ser enviados a histopatología. ¿Okay? Muchas veces, si otra técnica quirúrgica también consiste, si no se hacen las suturas caminantes, se puede colocar un drenaje. Este tubito que ven aquí se llama drenaje de Penrose, que eso lo venden en insumos médicos. Y lo que se hace es simplemente hacer un orificio por fuera de los bordes de la herida, ¿okay? Se coloca el drenaje allí, se saca y luego se sutura la piel. Allí, si yo dejo un drenaje, no haría falta que yo, digamos, ponga tanto cuidado en hacer suturas caminantes, porque este drenaje va a permitir que el líquido salga y que no se me forme el seroma. Pero ya esto casi nadie lo hace. Yo lo llegué a hacer cuando estaba en la policlínica, pero por aquí drena líquido, eso hay que limpiarlo, a la gente no le gusta, se estresa con el líquido saliendo de allí, se puede infectar si no lo curan bien, o el perro se lo saca también antes de tiempo y se queda el seroma igual. Ya haciendo unas buenas suturas caminantes nosotros podemos evitar espacio muerto, seroma, etcétera, sin necesidad de dejar drenaje. A ver, aquí tenemos un caso clínico. ¿Qué le llama la atención de este caso? Macho. Es macho. Los tumores mamarios también pueden aparecer en macho. Y los felicito porque esta es la primera, yo creo que el primer grupo en 8 años que de una vez lo dice. A veces dicen, no, que tiene un tumor mamario en la del medio, hay que quitárselo, y aquí de una vez cayeron. Este perro es un macho. Cuando las glándulas, cuando ocurren neoplasias mamarias en machos, casi siempre son malignas. Creo que el porcentaje es más del 90%. ¿Y qué otra cosa le llama la atención? ¿En qué glándula mamaria está? La del medio. La tercera, que sería la abdominal craneal. Recuerda, torácica craneal, torácica caudal, abdominal craneal, abdominal caudal e inguinal. La nomenclatura que viene en el examen les voy a decir, en la abdominal no les voy a decir primera glándula mamaria, ni tercera, ni la del medio. Hay que usar los términos médicos. ¿Okay? Uno se lo puede explicar así al tutor, ¿no? Para que entienda o nos entienda nuestras palabras, pero para hacer una historia clínica nosotros nos vamos a poner, tiene un tumor mollejudo en la glándula del medio. Una pelota, ni siquiera sumo. Una pelota. Entonces, no, aumento de volumen, sólido de la palpación, en la glándula mamaria, abdominal, craneal, de aproximadamente tantos centímetros de diámetro. Así que se va a describir una lesión. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Radical bilateral. Unilateral. Fue el unilateral. Claro, como no son leyes. Aquí está, una mastectomía radical se está haciendo. ¿Okay? Fíjense cómo se inserta la piel primero, se va separando, fíjense que aquí ya se ve la pared muscular. Todo esto que viene aquí sin arriba es tejido mamario, se va a ir divulsionando y separando. Fíjense cómo en este caso se ven muchos vasos sanguíneos allí, ¿no? Pero normalmente cuando uno lo divulsiona, la misma divulsión los va haciendo como esa hemostasia. Lo que hay que buscar es si hay pedículos. Normalmente aquí al divulsionar se van a conseguir con un vaso sanguíneo que irriga esta parte. Y así se ve el paciente al finalizar la cirugía. Miren esta foto, Fanny Gallardo y Gustavo Prato, 2002. Desde 2002 dando funciones de científico. En este caso, fibroadenomatosis hiperplásica mamaria. ¿Ustedes habían escuchado de esa enfermedad? ¿Alguna vez? ¿Qué creen que se hace? Cambiar de una. Fíjense, esta fibroadenomatosis hiperplásica mamaria es una enfermedad que tiene que ver con trastornos hormonales y también a veces cuando puede ocurrir cuando se usan ciertos anticonceptivos en cambio. ¿Okay? No es un tumor normal, es un crecimiento normal del tejido fibroso de la glándula mamaria, es una hiperplasia. ¿Okay? Y cuando uno lo ve así, uno cree que dice,
tumores, vamos a hacer mastectomía radical bilateral. Y después cuando no tienen para cerrar la piel. ¿Y ahora qué hago? Eso no se opera. De hecho, esta enfermedad se trata con un medicamento que lo vamos a ver en la clase de genital, que es el aglepistrone, el famoso alicin. ¿Lo habían escuchado? Es un medicamento para hacer abortar a las mujeres. Se colocan dosis de ese medicamento y la glándula mamaria reduce. Y luego esterilizamos a la glándula. Obviamente, en este caso, no va a ser por la línea media del abordaje, sino que va a ser por costal. Ahí es cuando sí se va a necesitar el abordaje lateral. La esterilizamos y eso solito se va a reducir sin necesidad de cirugía mamaria. Esto aplica para esta enfermedad que no es muy común, pero es para que sepan que existe y no la vayan a confundir en el futuro con una neoplasia mamaria. Yo les vi una foto de una que operaron y dije, ¿Y ay, cómo sabemos que no es una neoplasia? es que mire el aspecto, o sea, es inconfundible. Todas las glándulas mamarias inflamadas, edematosas, fibrosas. Un tumor va más localizado en cada. Bueno, listo. Ya te voy a cambiar este medio, pero tienen varias cosas. Por hoy hemos terminado. Podemos ir en